Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Tercer día consecutivo de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya por una histórica disputa territorial. Al menos 33 personas han muerto y 138,000 fueron desplazadas desde el inicio de los combates el jueves en la frontera entre ambos países. Donald Trump se involucra en el conflicto y pide un cese el fuego. En la franja de Gaza, el ejército israelí mató al menos 25 personas este sábado en medio de bombardeos, lanzamientos de drones y disparos mientras esperaban ayuda humanitaria. Parte de la comunidad internacional urge a Israel a permitir el ingreso de alimentos e insumos al enclave palestino. En Escocia, cientos de personas protestan contra la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dedicó su sábado a jugar golf. Eso en medio de las negociaciones con la Unión Europea sobre los aranceles. El republicano se reunirá con Ursula von der Leyen mañana y con Keir Starmer el lunes. Iniciamos hablando del conflicto entre Tailandia y Camboya. Por tercer día consecutivo continúan los intensos y mortíferos enfrentamientos a lo largo de la frontera entre ambos países del sureste asiático. Se trata de una región marcada por disputas históricas y reclamaciones territoriales. Las fuerzas militares de los dos países se encuentran sumidas en combates encarnizados y cada bando acusa al otro de haber desencadenado las más recientes hostilidades. Al menos 33 personas murieron desde el jueves y 138,000 civiles han sido desplazados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se involucra en el conflicto. En un mensaje en su red social, Truth Social, afirma que está en contacto con ambos países para exigir un cese el fuego. Más detalles a continuación. Tras huir de los bombardeos incesantes, 7,000 personas han buscado refugio en este centro de evacuación. En medio de la escalada de hostilidades entre Tailandia y Camboya, los civiles se encuentran atrapados en una peligrosa zona de guerra. Este ciudadano tailandés y su familia proceden de una de las primeras aldeas afectadas por los disparos camboyanos. Los disparos comenzaron rápidamente entre las 8 y las 9 de la mañana y continuaron. Hubo 10 ráfagas en rápida sucesión durante la última ronda. Voluntarios se movilizan para entregar suministros vitales como agua y alimentos. Esta ayuda humanitaria está financiada por el gobierno y por entidades privadas. Le da a la coalición gobernante de Tailandia la oportunidad de restaurar su imagen empañada en medio del conflicto en curso con Camboya. Como tailandeses vemos sufrir a nuestra gente, por lo que les estamos brindando nuestro apoyo. Necesitamos ayudarnos unos a otros. Al caer la noche aún se oyen disparos de artillería. A solo 30 kilómetros del frente, los pueblos desiertos lo dicen todo, pero algunos residentes se resisten a abandonar sus hogares. Yo también quisiera evacuar, pero me preocupa mi casa. Tengo miedo de que vengan ladrones a saquearla. Ayer pensaba que estaba a salvo, pero hoy tengo mucho miedo. Si los combates continúan, creo que sería mejor marcharse. Para este abuelo y su nieto, la noche que se avecina se presenta llena de incertidumbre. Desde el inicio de las hostilidades, las víctimas tailandesas son en su gran mayoría civiles. El viernes, las Naciones Unidas instaron a las partes a actuar con moderación. En Irán, al menos 9 personas, incluidos 3 asaltantes, murieron en un ataque a un edificio judicial en la ciudad de Zahedan, en el sureste del país persa. Las autoridades iraníes calificaron el acto como terrorista e informaron que los atacantes portaban chalecos explosivos. El asalto fue reivindicado por Jaish al-Adl, un grupo suní opuesto al régimen chií que busca la independencia de la provincia de Sistán y Baluchistán y actúa en la frontera entre Irán y Pakistán.
Ahora vamos a la franja de Gaza. El ejército de Israel mató al menos 25 personas este sábado en medio de los bombardeos, lanzamiento de drones y disparos contra civiles palestinos que buscaban ayuda humanitaria. Los operativos israelíes ocurren al tiempo que el clamor internacional aumenta para que Tel Aviv permita el ingreso de ayuda humanitaria al devastado enclave y en momentos en los que las personas están muriendo de hambre, entre ellos bebés, y tanto personal de salud como periodistas y trabajadores humanitarios se desmayan por falta de alimentos. He estado tomando medicamentos y soluciones médicas toda la noche y ahora me siento mal como ayer. Regresé sin comer desde las 6:30 de la mañana. Llevo aquí sin comer, ni yo ni mis hijos, y tampoco hemos bebido. Tengo una hija de 2 años y medio que al ver la olla vacía empezó a bofetearse. No hay comida ni agua. Le di un solo sorbo. Le di un sorbo para que parara y luego nuestro vecino le dio media hogaza de pan y le dijo: toma, come. Vivimos sin comer ni beber, sin comida, sin pan, sin ni siquiera agua. Anhelamos hasta el agua. En otro frente de guerra, Rusia atacó nuevamente durante la noche del viernes el territorio ucraniano con misiles y drones. Al menos 3 personas murieron en la ciudad de Dnipro. Además, el Kremlin afirmó que tomó 2 aldeas en Ucrania, una en Dnipropetrovsk y otra en Donetsk. Ucrania, por su parte, atacó con drones la región rusa de Rostov, causando la muerte de 2 personas. Kiev además reivindicó un lanzamiento de dron contra una planta industrial del complejo militar ruso en Stavropol, en la que se fabrican componentes de radio. Y el Papa León XIV recibió por primera vez al jefe de Relaciones Exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Anthony, y una comitiva con quien el Vaticano ha tenido numerosos desencuentros tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del 2022 y el apoyo del Kirill a la invasión rusa. En mayo el Vaticano, recordemos, que se ofreció como posible lugar de negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero Moscú rechazó la propuesta considerando que no era un territorio neutral. Ahora vamos a Escocia. Ahí el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto este sábado jugando golf en su campo Trump Thornbury en medio de la guerra comercial que él mismo provocó. El domingo recibirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y días antes de que expire el 1 de agosto el plazo dado por Washington para empezar a aplicar al bloque de los 27 aranceles del 30% a sus productos. Y el lunes, recordemos, se reunirá también con Keir Starmer. Mientras tanto, a las afueras del consulado de Estados Unidos en la capital de Escocia, cientos de personas protestan por la presencia del republicano y contra sus políticas al ritmo de la gaita y con carteles en mano. Estoy aquí solo para mostrar mi apoyo a quienes piensan igual que yo y detestan todo lo que representa Donald Trump. A veces uno se pregunta si las protestas funcionan y si la gente las escucha, pero esa es la única herramienta que tenemos para la democracia y para demostrar nuestra antipatía por Donald Trump y lo que representa. Dislike of Donald Trump, basically, and what he stands for. Y previo a las reuniones pactadas entre el mandatario estadounidense y los líderes europeos, la pregunta sigue en el aire. ¿Llegarán la Unión Europea y Estados Unidos a un pacto antes de que se impongan aranceles de importación a los productos europeos? Y es que al tiempo que Donald Trump dijo ayer que hay un 50% de posibilidades o menos, la Comisión Europea afirmó que un acuerdo está al alcance. Aranceles del 15% en lugar del 30% con algunas excepciones, incluso sobre el alcohol. Pero eso no ha impedido que los comerciantes y productores de vino y bebidas espirituosas se preocupen. Ampliamos a continuación. Doc Rosen se especializa en la venta de productos europeos. En su tienda ubicada en los suburbios de Washington, el vino y los licores ocupan un lugar destacado en los estantes. Y el producto más solicitado por sus clientes es el vino espumoso italiano. Aquí tienes una botella de Prosecco. Es uno de nuestros productos estrella. Estoy pensando en aumentarlo un 15 o 20%. Rosen se anticipa a posibles impuestos a las importaciones, aunque la administración Trump aún no ha tomado ninguna decisión. Nuestros proveedores a quienes les compramos, si pagan entre un 10% y un 15% más, el precio sube. Y si revenden, el precio sube de nuevo. Necesitamos mantener nuestros márgenes para poder seguir empleando a la gente y eso es parte del negocio. La preocupación de Doc Rosen es compartida al otro lado del Atlántico. En el norte de Italia, Véneto es la cuna del Prosecco. La empresa de Alessio del Sabio exporta 12 millones de botellas al año, principalmente al mercado americano. En 2019, durante su primer mandato, Donald Trump salvó las exportaciones de Prosecco.
Pero desde su regreso a la Casa Blanca, la incertidumbre se cierne sobre esta empresa. Como resultado, han aumentado el ritmo de sus exportaciones en los últimos meses. Ahora mismo los camiones llegan con más frecuencia, eso significa que pueden salir unos 2 contenedores al día. Hemos visto un aumento en las ventas a Estados Unidos debido al temor a los aranceles. Sí, hay bastante temor. Actualmente el Prosecco se vende en más de 160 países. Están surgiendo nuevos mercados lucrativos, como el sudeste asiático. La industria ya se está preparando para orientarse hacia sus nuevos compradores. Pero por el momento, tanto estas empresas como los consumidores estadounidenses enfrentan la incertidumbre. En otro orden de ideas, las llamas no dan tregua en Grecia. A bordo de helicópteros, los bomberos luchan por sofocar un fuego a unos 25 kilómetros de Atenas. Protección Civil ordenó la evacuación de miles de personas a causa de este incendio forestal que se propaga con velocidad debido a los fuertes vientos y de una fuerte ola de calor. Según el Servicio Meteorológico griego, las temperaturas en el país alcanzarán hasta los 44 grados centígrados este sábado. Y en información sobre la región latinoamericana, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia expresó sus más enérgicas protestas contra Ecuador, al que señaló de haber iniciado de forma unilateral la deportación de colombianos que permanecían presos en las cárceles del país. Según señaló la Cancillería en el comunicado, el Ejecutivo colombiano pidió reiteradamente al gobierno de Daniel Noboa que antes de iniciar las deportaciones se crearan protocolos y se hicieran posible su traslado en condiciones dignas, respetando los derechos humanos de las personas y en un proceso que fuera seguro y ordenado. Seguimos en Ecuador, ahí los recortes anunciados por el presidente Daniel Noboa, que suponen el despido de 5.000 funcionarios públicos y la reducción del gobierno de 20 a 14 ministerios, han generado diversas reacciones y varios sindicatos ya han convocado manifestaciones contra la medida. Más en el siguiente informe de El Mariángulo. Un decreto y muchas reacciones. La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de reducir la administración de 20 a 14 ministerios y despedir a 5.000 funcionarios públicos ha generado críticas entre la oposición y las centrales de trabajadores. A pesar de los cuestionamientos a la medida, que representa uno de los mayores recortes del gasto público en la historia reciente de Ecuador, el mandatario defendió su postura. Hemos tomado una decisión muy dura, una decisión que por años la gente pedía, la gente aclamaba, la gente decía que era necesario, que era sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y darle la oportunidad a jóvenes, darle la oportunidad a personas y profesionales que nunca tuvieron una oportunidad de servir a su país, de servir con compromiso, de servir con amor, y no boicotear la función del Ejecutivo, ni tampoco tratar de parar o trabar a las acciones de las personas que sí quieren cambiar el país. En reacción al recorte, el Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador indicó que a su juicio no se trata de una reestructuración, sino de una demolición del Estado, y denunciaron la orden como una violación a los derechos laborales. Estamos ante una serie de fusiones absurdas donde cada decisión parece tomada con el único afán de destruir el servicio público. La Confederación Nacional de Servidores Públicos se sumó al rechazo a la medida y respaldó el llamado a movilizaciones. Se espera que la primera sea el 31 de julio. La orden implica la fusión de varios ministerios y afectaría el funcionamiento de carteras clave como el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cerramos con deportes. El ciclista australiano Caden Groves ganó en solitario la penúltima etapa del Tour de Francia. Una fracción de 185 kilómetros que inició en Nantua y culminó en Pontarlier, y la jornada estuvo marcada por las lluvias y las múltiples caídas. El esloveno Tadej Pogačar es el virtual campeón del Tour antes de la llegada a París este domingo. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.